Quack. Era un tiempo simple en donde aquella aldea europea todos vivían una vida normal. Era otoño y el viento soplaba una brisa que se sentía en todas partes, además la temperatura cálida, el verano recién se había ido. Un ser peculiar caminaba por ahí que le veían. Su vestido, sus pantalones artesanos o quizás sus blancas plumas. Su cabeza blanca era de un pato, pero con cuerpo de humano. Era una mezcla entre ave y mamífero, pues era un extraño híbrido. Su ropa era simple y delgada, teniendo la mirada como cualquier otro, pero era un mutante. Todos se sorprendieron al verlo y cuando una niña fue a mirarlo él no dijo nada. La niña le siguió hasta que el ser dijo: «Quack, ¿solo hablas así?», dice la niña. «Quack», dice el ser. La niña se va intrigada pues nunca había visto tan misterioso espécimen. En la aldea empezaban a decirse cosas como que fue afectado por un rito religioso o algo más. Puede ser que haya sido un pato convertido en hombre o viceversa, quizás nació así, pero solo dice Quack. Ese ser se acercó donde un panadero en su panadería y solo dijo Quack. El panadero no sabía que el pato había apuntado lo quería comprar. Solo quería un poco de pan, pero el panadero asustado salió de la tienda, corriendo ya que este ser se veía musculoso además de medir 180 centímetros siendo muy alto entre ellos. Él huyó con miedo saliendo de ese lugar. El pato fue donde estaba el pan recogiéndolo viendo el precio escrito solo en números. Sacó y pagó cierta cantidad de monedas, que decía ahí dejándolo sobre el mostrador pues él se va con su pan en mano, pero en ese momento mientras camina, le empiezan a seguir dudosos en la calle. El panadero vuelve donde su panadería y encuentra las monedas correspondientes a 5 panes. Cuenta el pan y se sorprende de que el ser se haya vendido a sí mismo pues siempre contabiliza su pan y tenía 5 panes menos. El panadero cerró su panadería y empezó a proliferar sobre el ser lo que había aprendido pues el ser poseía inteligencia. Tenía miedo de que sea uno de esos hechiceros obsesivos con la moral actuando de cierta manera y dependiendo de cómo reaccionasen les daría un maleficio o un beneficio. Esos son odiados como se atreven a castigar a la gente desde un punto de vista tan imparcial. Pues ellos solo consideran lo superficial, entonces si era así él en cualquier momento tendría un maleficio. Entonces le empezó a seguir pues quién era él. El pato empezando a caminar como si nada por ahí evitando las miradas sin importarle nada. La misma mirada pasiva se le hacía ver peligroso. Todos le veían porque les tenían miedo pues en cualquier momento iba a hacer algo. Él se acerca a alguien lentamente sacando de su bolsillo un arma blanca. Se la clava al tipo para después volar lejos de ahí pues todos le miraban así que tenía que ocultarse. La información llegó donde su señor feudal el cual decretó que todos empezarían a cazar al hombre pato porque representaba peligro absoluto pues según cuentan cada vez hallaban más gente muerta. Todos creían que era asesino con serios problemas psiquiátricos porque solo dice Quack y su rara manera de comportarse se debía a algo. El señor feudal de la pequeña aldea estaba preocupado por todos y en especial por su heredero ya que solía ser algo rebelde pues pelearía si se encontrara con el asesino mutante. Los niños no salían afuera y las mujeres tampoco pues el asesino podría estar cerca rondando. Los hombres obligados a trabajar tenían miedo pues en cualquier momento podía estar ahí, pero tenían que darle su parte al señor feudal para no ser expulsado con sus familias sin ningún hogar. En el bosque estaba cazando un hombre unos cuantos animales para alimentarse y subsistir. Su cara reflejaba ambición y una vida muy agitada ya que su cicatriz le cubría gran parte de su cara y su barba también pues era gruesa. El pato le seguía lentamente llevando arco en mano. Apuntaba lentamente al cazador, pero este con sus agudos sentidos esquivó la flecha y usando el hombre un arco le disparó directamente. El pato esquiva la flecha con maestría disparando estas 3 flechas, pero el cazador hábilmente muestra su habilidad disparando todas flechas que tenía directamente hacia el extraño ser. Lentamente el pato voló hacia los cielos hasta no ser visto y entonces el cazador empezó a correr lo más rápido que podía, pues había vivido una larga vida de deshonor y todavía debería vivirla para tener suficiente para limpiar su nombre. Su propósito en la vida era fuerte, pero en ese momento apareció el pato delante de él y con una espada le cortó su cabeza. El cuerpo fue dejado tal como está, pues el ser necesitaba que la notaran. El señor feudal estaba sentado leyendo unos pocos libros, de colección y de alta calidad, pues su aldea la pagaba y él vivía contento. En ese momento su hijo llega asustado porque recientemente de ser hombre se había encontrado el cuerpo por un guardia. El padre le dice: «Hijo, ¿acaso tienes miedo del asesino?». Pues sí, dice el hijo, esa mata y vuela rápidamente sobre sus enemigos mostrando su superioridad. La guardia te protegerá mientras estés en mi casa, dice el mandatario.
Pero no volveré a salir afuera, dice su hijo. Si puedes, dice el feudal, pero tienes miedo. Pero si es un asesino, dice el hijo. En ese momento llega a donde el señor feudal un sabio viejo sabia, el cual dijo: ese ser es misterioso, pues pagó el pan cuando pudo robarlo. ¿Quién eres tú?, dice el hijo intrigado. Él es el sabio analista, dice el señor feudal. Lo contraté de otra aldea para investigar sobre el asesino, averiguando todas las pistas, encontrando concordancia en su comportamiento, ya que se imagina la psicología del asesino solo observando sus acciones y las pistas detalladamente. Eso es exacto, dice el sabio. Yo he venido aquí porque los asesinos matan alguna razón, pues el ser humano es así y para esas cosas necesita simplemente razón. Pero si es un asesino con el cual no se puede comunicar, dice el señor feudal, ¿cómo va a intentarlo? Además, ¿es realmente humano o un experimento de hechiceros? Pues lo que se sabe es que posee inteligencia, dice el analista. Cuando fue por el pan pagó la cantidad igual a los panes que se llevó. Un letrero decía la cantidad de monedas por cada pan. Calcular es una cosa, pero razonar es otra, dice el hijo del señor feudal. Exacto, dice el señor feudal, este solo dice cuac y nada más. Pues por esto me contrataron, dice el sabio analítico. Investigando sus acciones nos anticipamos a sus movimientos. El hijo sale a la calle y el rey empieza a pensar, aunque ese sea el trabajo del sabio. En ese momento la guardia lo lleva hacia donde está el cuerpo. El sabio anota en su libreta y empieza a ordenar todo lo referente al caso. El asesino estaba sobrevolando en la noche de ese oscuro día. Nadie le miraba porque esperaba con mesura, ya que había vigilado el castillo. No tenía razones para atacar al analítico, pero se metió a una taberna en donde el hijo del feudal estaba celebrando bebiendo cerveza sin más. Estaba con un montón de gente y decía: nosotros somos privilegiados, eructo, ya que estaba borracho, seremos los dueños del mundo, porque ese es un sueño. La guardia estaba afuera vigilando al asustado heredero para protegerlo del ser cara de pato. Uno de sus acompañantes fue directo al baño del bar, en donde había un balde con popo. Él hizo directamente sobre él, limpiándose con hojas que él llevaba de emergencia, pues los baños públicos no cuentan con estas. En la ventana se podía ver la silueta de un ave, pero después era la de un pato con una larga espada directo hacia él. El hombre asustado corrió con los pantalones abajo y todos se rieron de este, hasta que en ese instante una espada le atraviesa y detrás de él se ve aparecer al asesino. El pato directamente iba a atacar al hijo, pero este despliega a guardias, los cuales con alabarda y a cuerpo descubierto le atacaron. El pato miraba al hijo del feudal como el borracho que estaba. Escapó con miedo, pero los de la alabarda lucharon contra él. El pato voló y con una patada lo dejó sin moverse. Otros fueron a atacarlo de frente, pero el asesino le desvía a la alabarda y lo hace caer dejándolo tumbado. En ese instante 4 llegaron donde él. En ese instante este con una mesa les golpeó a los 4. Un par llegó y pasó lo mismo. Uno escapó, pero el otro que se quedó botó su arma. El ser volando con su arco perseguía al hijo del jefe de la aldea, el cual se tambaleaba sin más. La determinación del pato se veía en su cara y este no decía más que «cuac». Más soldados aparecieron, pero el pato rápidamente peleó a mano limpia, aunque podía haber usado espada y ser mucho más eficaz con arco en el aire. Llegaron 20 y él solo voló, pero con su arco cargado. Se veía como si volara directo a la luna. En ese instante el borracho heredero y la guardia fueron donde el cadáver, el cual todavía estaba fresco, y el joven empezó a llorar y le dijo: no pudiste estar para cumplir nuestro sueño, se limpia las lágrimas, te prometo que lo haré. Mi amigo agitaba su cuerpo como si fuera a despertar, pero su alma ya se había ido. Nosotros cumpliremos el sueño, sigue llorando con pena. Si estuviera sobrio, tendría la misma pena, pues eres mi compadre. Él grita fuerte: ¿somos amigo o no somos amigo? Grita de desesperación: escúchame, Pancho. Y vive por nuestro sueño infinito, porque seremos grandes. Sigue llorando: seremos grandes y poderosos. Los guardias se conmueven al ver la escena y los testigos se compadecen por el sensible heredero, que aunque estaba borracho era verdadero. Vomitó lejos del cadáver de su amigo y se durmió en el suelo esperando cobijo. El sabio caminando recién llegó donde él y analizó los datos de Pancho abiertamente, y el feudal al ver a su hijo ahí le vio con deshonra, vergüenza y desgracia. El feudal no quería que su honorable hijo estuviera con esa escoria criminal. El sabio veía una relación, pero dijo: básicamente hay que esperar más sangre derramada para tener datos más confiables. ¿Cuántos?, dijo el feudal. Por lo menos unos 10, dijo el sabio. El feudal asintió con la cabeza y no dejó que su hijo saliera de su hogar. Ese pato era peligroso y no se sabía cuáles eran sus objetivos.
El sabio tuvo que esperar más información y cruelmente más muerte pronto que las guardias están activas para encarcelar al demonio pato e interrogarlo. Los aldeanos no querían trabajar e incluso el rey vivía con miedo. Se proclamó un toque de queda total en donde nadie pudiera salir a excepción si se unía a la guardia. El pato esperaba hacer su próximo movimiento esperando la oportunidad indicada y precisa ese día segundo, pues el pato no tenía suficiente tiempo. El pato con su poder tenía que entrar en las casas buscando sus ansiados objetivos, pero debía infiltrarse de buena manera. Encuentra a uno y usando su espada, le quita la vida rápidamente después ve que había golpeado su familia. Pronto él apareció enfrente de alguien más el cual era un estafador, pero nadie lo sabía, pero no engañó a la muerte. Pronto debe haber más muertes y el pato seguía sin mostrar ninguna emoción pues no sabía decir nada más que cuac. El analista había analizado todos los casos y concluyó que este ser prefería asesinar a los que iban en el mal camino como el hijo del rey, el cual le gusta beber y apostar cruelmente además de tratar mal a la plebe que existe en la aldea. El sabio se lo comunica al feudal y este lo niega. ¿Cómo te basas en esto? Está molesto, mi hijo es borracho y rebelde pero no un asesino. Es solo una teoría sobre la forma de actuar del asesino, dice el sabio. Por lo visto posee un código moral ya que pagó el pan que se llevó. Pero mi hijo no va por el mal camino, dice el señor feudal. Vigílelo bien, dice el sabio, quizás no lo conozca. Si dices esto te cortaré la cabeza, dice el líder enojado, pues mi hijo es de fiar, solamente que tiene mala compañía. El sabio se calló y empezó a armar sus pistas en desorden, pues sabía que faltaba algo para atrapar al malviviente. El sabio pensaba que si solo dice cuac, debió ser víctima de algo y en eso se base su comportamiento. Se nota que pasó por algo, pero ¿qué era? Lo único que podía hacer era conjeturas, pero en ese momento no podía hablar con el pato, pues era inhallable, pues era rápido y sagaz. El sabio estudió la zona de los asesinatos y notó que todos juntos hacían un óvalo 500 metros adentro de los límites de la aldea, como si volara buscando a una de sus futuras víctimas. Ahora solo necesitaba ojos que vieran por él y por eso habló con varios observadores de aves en las zonas por donde habían ocurrido los asesinatos para averiguar su patrón de movimiento. Los observadores tenían registros y el pato empezó a sospechar, pues se fue para planear otra manera de patrullar en la zona, pero el sabio analítico le estaba mirando por todas las partes. En su guarida poseía una lista en específico y miraba hacia el sol en busca de respuestas, pues ¿qué tenía que hacer? Solo era un pato asesino, pero ¿acaso era lo correcto en ese momento? Pues estaba lejos de su verdadero objetivo, pero era su deber. El analítico avanzaba lentamente con ballesteros para atacar al aire, cañones y catapultas, pues este era un enemigo el cual hay que atacar de esta manera. El pato apareció en ese lugar y lo único que hizo fue volar directo al reino. El analítico no era estratega de guerra y se le fue este gran detalle, pues ¿quién defendía al futuro heredero? El pato esquivaba todo pues podía volar y ellos no, aunque tenía un propósito más grande que él y era matar a la gente que considera matar. Él había considerado matar mucha gente de acá, pues eso era bueno para él. Sus almas se van al vacío y él se maravilla con esto porque está siguiendo su camino de vida ya que ahora está feliz. Volar y volar además del cielo, alcanzar no era algo que la gente aprovechara perfectamente, pero él sí. Vivía sus sueños y alcanza una meta impuesta a él mismo, incluyendo superación personal y ser una mejor persona en lo que él amaba, pero era incomprendido por los demás, pues él solo quería incinerar almas indirectamente. Llegó donde el castillo viajando al sótano donde estaba el futuro heredero, el cual se llama Christopher. Estaba asustado, pero cuando el pato entró fue enteramente vencido por el heredero y cuando llegaron los de la guardia era el único que estaba ahí. El pato fue capturado para ser de inmediato ejecutado. Él no podía decir más, pues solo dice cuac y nada más. Él creía que lo que había hecho es en búsqueda del bien común, pero falló. El sabio no estaba conforme porque quería saber más sobre esta trastornada mente. Le empezó a insistir al feudal. Necesito investigarlo a fondo. Toma un pausa. Es un extraño espécimen en cuerpo y mente, porque es un mutante en primer lugar. ¿Eso incide en su comportamiento? Se emociona. Son dudas que investigar. Solo es un asesino, dice el mandatario. Recuerda que yo soy poder y la aldea y si te entrometes te cortaré a cabeza porque es tradicional en todos los feudales como yo.
Pero soy un hombre de ciencia, dice el sabio, y esto favorecería a la aldea pues financiaría la investigación, podría hacerse conocida y tener varios socios comerciales. Tienes 24 horas, dice el feudal antes de que le corte la cabeza, pues es un método tradicional y admirado por cientos de años por su efectividad. El sabio asiente con la cabeza y se prepara al instante, pues después de la muerte del pato todos van a festejar al héroe que capturó al asesino, pues se veía que estaba esperando el día correcto para cumplir su ansiado sueño, el sueño que le prometió a Pancho. Pronto el sabio se preparaba para que lo guíen donde el asesino estaba y entrando con seguridad absoluta, estaba encerrado varios metros bajo tierra, pues esto parecía una mazmorra. Preguntarle su razón por la que cual hizo lo que hizo es su objetivo más ansiado y la razón por qué aceptó este trabajo, aunque tenga traicionar a su empleador, el feudal. El pato cuando le vio dijo: «Cuac». Eso era suficiente para empezar y entonces le preguntó si podía escribir y él dio un like con su pulgar para confirmarlo. Entonces empezó a escribir tomándose su tiempo, pues el sabio se dio cuenta de que no era tan simple, pero era abierto y sabía escuchar problemas. Esperando por varias horas su gran escrito, pero al leerlo decía: «Cuac, cuac, cuac». Siguió viendo lo restante pero solo era cuac. El sabio en vez de frustrarse intentó buscar la razón del cuac, y entonces estuvo probando una manera en la que cual se pudieran comunicar perfectamente. El señor feudal estaba preparando para festejar a su heroico hijo. El hijo Christopher estaba en una fiesta en donde estaba conversando seriamente con sus compadres, pues le hablaba de su sueño próximo. Cuando lo cumpla todos me amarán y me asesorarán, pues seré una leyenda. El truco de los pasadizos fue suficiente para poder derrotar al pato. Sé que anhelas grandeza, pero eso es lo que realmente importa en la vida, dice su amigo. Pues si mi padre me ayudara con sus consejos y apoyo, aunque no me hable. Bueno, pues yo con el poder de la amistad lograré grandes cosas, decía el heredero mientras reía. Estás borracho, dice su otro compadre. Relájate un poco, pues el asesino ya que fue detenido, dice Christopher. Es verdad, dice otro, ¿por qué no salías del castillo? No quería que mi padre me encontrara, dice el hijo del feudal. Mató a mi madre por solamente mirar a otros aldeanos. Ahora es diferente, dice otro de sus compadres. Sigue siendo el mismo tonto de siempre, dice Christopher. Guardias van donde está el pato, pero desaparece en ese instante. En ese momento el pato fue directamente donde Christopher y lo dejó muerto. Todos le empezaron a cazar y nuevamente fue capturado, pues no le dejaron salir del castillo. Horas después el pato estaba siendo honrado por su trabajo. Todos se regocijaban con este porque era un héroe absoluto y se supo antes de que maten al sabio que les ha supuestamente traicionado y este fue salvado de la muerte tradicional. Christopher tenía un sueño que era tener poder y grandeza, aunque bebiera en el fondo se regocijaba con sus amistades y tenía un sueño que lo cumpliría a toda costa, pues eran un sentimiento peculiar y casi lo logra. El feudal mató a todas las amistades del muerto Christopher y le despidió con sus lágrimas. No pudo cumplirle la promesa a Pancho, aunque estaba cerca de ser poderoso. El feudal sigue rigiendo su aldea, pero ¿a qué costo? Aunque el pato solo dice: «Cuac». Son palabras nobles, inocentes y cálidas que llegan al alma, cual brisa suave del atardecer veraniego, o que solo indican que quiere comprar un poco de pan, pero en el fondo solo el pato lo sabe.